Bueno, la idea de este tutorial básicamente consiste en probar el siguiente código hecho en el software de MATLAB, el cual consiste en leer una serie de datos numéricos extraídos directamente por un temporizador y determinar si el temporizador llegase a fallar y llegara a arrojar de pronto valores que estuvieran fuera del rango, pues mirar cómo sería el comportamiento del software. Entonces, para este caso, vamos a utilizar el software de Proteus con el objetivo de poder hacer una comunicación puerto serial con el temporizador, que en este caso pues no lo tenemos. Entonces vamos a simularlo. Igualmente, como nuestro temporizador debe generar errores, pues lo que vamos a utilizar en este caso serían dos terminales virtuales que posee Proteus, que me va a permitir de esa manera exportarle vía el puerto serial hacia MATLAB. De esa manera puedo yo escoger los datos que quiero importarle o exportarle, de tal manera que le puedo mandar datos erróneos y de esa manera comprobar realmente el funcionamiento adecuado o inapropiado que pueda tener el código. Igualmente, en este punto también utilizo una segunda terminal virtual con el objetivo de probar también de que mediante MATLAB podemos enviar información al exterior mediante los puertos seriales. En este caso tenemos el comping, que es un módulo serial que está configurado como se logra visualizar acá, mediante el puerto COM4 con una rata de baudios de 9600, y a su vez pues con los dos terminales, cuando lo empezamos a probar, pues podemos entonces transferirlo. En cuanto al código que se encuentra en MATLAB, podemos encontrar cómo configuramos el puerto serial. En este caso vamos a utilizar el puerto del COM3 y lo utilizamos con esta función que sería serial, entre comillas, entre paréntesis, y colocamos el puerto. También tenemos esta serie de ajustes para determinar cómo va a ir configurado el puerto, y luego finalmente pues entramos en un ciclo infinito, que es el que nos va a permitir estar leyendo el puerto de manera continua. Lógicamente, primero que todo tenemos que abrir el puerto para que pues esté disponible en este caso. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos dentro del ciclo infinito es leer el puerto y mandarlo a un dato que se llama, a una variable llamada dato entrada. Esta variable nos va a permitir de esa manera entonces manipular la información que nos está entrando. En primera instancia, si en este caso recibimos un código ASCII 97, 98, 99 que corresponden a las letras A, B y C correspondientemente, pues logrará determinar si se encuentra en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3 del ciclo que nos va a arrojar el temporizador. Luego, ese mismo dato de entrada o esa variable que tiene esa información extraída del temporizador, que en este caso pues vendrá de nuestra terminal virtual en Proteus, la ingresamos en esta otra variable llamada prueba, que nos va a permitir filtrar, por así decirlo, el tipo de rango de numérico que vamos a manejar. En este caso solamente vamos a utilizar los números desde el 0 hasta el 9. Igualmente podríamos ampliar el rango hasta 50 o 60, lo que dure por ejemplo un minuto o más tiempo. Pero para la prueba únicamente vamos a utilizar pues los números. En este caso aquí se encuentra 48, 57 porque son la codificación ASCII que pues nos arroja el teclado. Entonces por eso hay dos ciclos seguidos. Si pasa los dos ciclos indicando de que este número que leemos del terminal, o perdón, que leemos en este caso sería de nuestro temporizador, está entre 0 y 9, pues podríamos de esa manera entonces convertir este dato en un dato ya numérico normal que conocemos, que sería el 1, 2, 3, que sería el que estamos ingresando directamente al teclado, o en el caso, bueno, un dato alfanumérico. Esto vamos a mandar este dato donde dice el puerto leyó en la ventana de comandos de MATLAB, pero al mismo tiempo vamos a mandarlo también a nuestra segunda terminal virtual que tenemos en este caso, para mirar
que nuestro programa también tenga la capacidad no solamente de leer el puerto serial, sino también de escribirlo. Y pues de acuerdo a eso, pues también nos va a generar un mensaje tanto en la ventana de comandos, en este caso con la opción disp, y también con el fprintf para leer, escribir el puerto en la ventana que aparece de nuestro segundo terminal virtual, para que de esa manera nos indique la fase en la que se encuentra. Finalmente, en el caso de que nuestro dato leído no corresponda a un valor que se encuentra dentro de este rango, pues lo que nos va a mostrar tanto en la terminal virtual de Proteus como en la ventana de comandos del MATLAB será que el valor está fuera de rango y nos invita a que debemos verificar el temporizador. Finalmente, como es lógicamente un ciclo infinito, debemos poder tener la capacidad de manipularlo y decirle terminar. Por eso se utiliza la letra F como para hacer final. Por ahí en el momento en que el puerto lea una F, pues entonces dará por terminado el ciclo y mostrará tanto en la pantalla de comandos, ventana de comandos, como en la del terminal virtual de que el programa ha sido cerrado. Terminando, cerramos el puerto, borramos el puerto y clareamos el puerto. Hay que tener algo muy claro, y es que debemos cerrar el puerto y borrar el puerto, como se menciona aquí en este caso, porque en el caso de que no lo hagamos, corremos el riesgo de que cuando volvamos a correr nuevamente nuestro programa, pues este sencillamente se vaya a bloquear, indicándonos de que el puerto se encuentra ocupado. Entonces tendríamos que cerrar MATLAB y reiniciarlo, por así decirlo, para que nos pueda habilitar nuevamente el puerto. Bueno, en este caso entonces pues vamos a ensayar ahorita nuestro software y vamos a verificar de que efectivamente sí esté trabajando. Para ello entonces pues corremos el programa mediante este teclado que hay acá, que sería correrlo. Aquí podríamos hacerlo paso a paso, pero vamos a hacerlo de una vez directo. Entonces tenemos aquí, vamos a escribir nuestra fase, que sería la fase A. Ingresamos el tiempo, era 1, 2, también podemos ingresar otra fase y así sucesivamente. Si yo ingreso, bueno, en este caso una S o una T, notamos de que como son datos que no están dentro del rango, automáticamente me arroja de que el valor está fuera del rango y que verifiquemos el temporizador. Si yo cambio de fase, por ejemplo, uniendo la letra C, lógicamente sí es cierto, me dice valor fuera de rango, que verifique el temporizador, pero si yo digito el 1, me va a aparecer de que el puerto leyó el número 1 y que estamos en la fase 3. ¿Qué pasa si le oprimo, mando la letra B? Pues cuando cambiemos, por ejemplo en este caso con el número 2, pues me va a decir que estamos en la fase 2 y que leyó el número 2. Y así sucesivamente. Como notamos entonces, pues lógicamente nuestro puerto está transfiriendo la información, está leyendo y no tiene pues complicaciones al respecto. Y finalmente, para terminarlo, lo que hacemos es oprimir la tecla F y nos aparece que la lectura fue cancelada tanto en la ventana de comandos del MATLAB, así también como en la ventana de la segunda terminal virtual. Bueno, esto era prácticamente todo, una forma de explicar cómo podemos transferir información desde MATLAB hacia los puertos serie de nuestra computadora, y de esa manera pues darle el uso que quizás podamos tener para un fin determinado de acuerdo a nuestra creatividad.